El día de hoy vamos a trabajar con método de regla falsa, ¿de acuerdo? A ver, método de regla falsa, ¿de acuerdo? Ok, ¿de qué trata el método de regla falsa? La idea es similar al método de bisección, ¿de acuerdo? Vale, bueno, a ver, dibujemos primero nuestro plano. Ah, pero esa línea ahí no me gusta. Más para acá. Vale, ahí está nuestro plano. Por acá anda nuestra función. ¿De acuerdo? Tenemos nuestro intervalo. Este es el punto A. Este es el punto B. ¿Vale? Y pues conocemos perfectamente a la función. ¿De acuerdo? Conocemos perfectamente a f de x. Y lo que estamos buscando es el valor c tal que pues, esto se hace cero. Es la idea que estamos trabajando en el método este, al buscar raíces de la función. ¿De acuerdo? Entonces, lo que vamos a hacer es lo siguiente. Tenemos dos puntos. Un punto está aquí. Ese punto tiene coordenadas A, f de A. ¿De acuerdo? ¿Vale? Y tenemos otro punto por acá, con coordenadas B, f de B. ¿De acuerdo? Luego, entonces, si tengo dos puntos, puedo calcular la ecuación de la línea. ¿Sale? Mediante la fórmula y menos y0 igual a y1 menos y0 sobre x1 menos x0 por x menos x0. Si nosotros decimos que este es x0, este es x1, este es y0 y este es y1, ¿vale? La ecuación de la recta, sustituyendo esos valores, se transformaría en y menos y0, que sería f de a, ¿sale? Luego sería igual a y1, que sería f de b, menos y0, que es f de a, entre b, que es x1, menos a, que es x0, por x menos a. Vale, hasta ahí no ha pasado nada interesante. Lo único que hicimos fue calcular la ecuación, y aquí sí, respeten los clásicos, ¿de acuerdo? Porque pues, uno tiene pulso raro. Diablos, casi me sale. Ahí está, ¿de acuerdo? Ahí está. Calculamos la ecuación de esa recta, es decir, podemos identificar cada punto sobre esa recta. Bueno, a partir de esta recta, ¿quién es nuestro mejor candidato para, para que sea la raíz? Pues el mejor candidato para decir ahí hay una raíz sería este punto. El punto donde la recta, ¿sale? Se hace cero. Es decir, en la coordenada, no sé qué número vaya a ser aquí, pero voy a llamarle c, coma 0. ¿De acuerdo? Y este se volvería el valor de x y este se volvería el valor de y. Entonces, sustituyendo en la ecuación que tenemos acá, que nos describe esta recta, lo que obtendríamos sería 0 menos f de a igual a f de b menos f de a sobre b menos a. Ahora este es x, entonces sería c menos a. Y el chiste está en despejar el valor de c para poder calcular quién es nuestro candidato, ¿de acuerdo? El método de regla falsa se trata de ir trazando reglas o puntos o líneas
y ver dónde cortan al eje horizontal. Por eso se les llama reglas, porque vamos a ver dónde corta el eje horizontal para darlo como nuevo candidato a raíz. ¿De acuerdo? En este caso, este es, pero no me gusta así. Este es nuestro candidato a raíz y hay que despejarlo. Entonces, despejando, tendríamos menos f de a. Esto que está dividiendo lo voy a pasar multiplicando, b menos a, igual a, esto de aquí está multiplicando, que es f de b menos f de a, por c menos a. Entonces, ahora, esto que está multiplicando lo paso al otro lado dividiendo, tendríamos, voy a multiplicar este con lo de acá, entonces tendríamos menos b por f de a, ¿sale? Más a f de a. Todo esto entre f de b menos f de a es igual a c menos a. Y ahora, ya para conocer el valor de c, ¿sale? Vamos a ocupar este colorcito. Tengo que quitarme este a. Lo voy a pasar del otro lado. Entonces lo que tendría sería la expresión a f de a menos b f de a entre f de b menos f de a más a igual a c. ¿De acuerdo? Si quisiéramos vernos muy finos y exquisitos, que es la intención, hay que sumar esta a la fracción, ¿de acuerdo? Lo cual nos daría a f de a menos b f de a, f de a, f de a, más a por f de b menos f de a, ¿de acuerdo? Todo esto entre f de b menos f de a, y esto sería c. ¿Y por qué digo que es para vernos muy exquisitos? Porque nuestra intención era despejar el valor de c, y ya lo hicimos. Solamente lo estamos haciendo porque pues, es lunes, estamos regresando de vacaciones y no tenemos nada mejor que hacer. ¿De acuerdo? Entonces esto es a f de a menos b f de a más a f de b menos a f de a. Todo esto entre f de b menos f de a igual a c. Luego entonces, lo que podemos observar es que este y este elemento se van a cancelar. En realidad esa era la intención desde el principio, ver si algo se cancelaba. Llegando a la conclusión de que C es a f de b menos b por f de a entre f de b menos f de a. ¿De acuerdo? Y entonces esa es la forma en la que calculamos este C. Ya que lo calculamos, pues evaluamos y en este caso en particular, sustituye a b. ¿De acuerdo? Es decir, del método de bisección, ¿vale? En bisección, nuestro C se calculaba como A más B sobre 2, es decir, era el punto medio. Lo evaluábamos y veíamos a quién sustituía y así nos íbamos quitando pedazos. En método de regla falsa, la única diferencia es cómo se calcula nuestro candidato. Esta es la forma de regla falsa o falsa regla. Y la diferencia con el método de bisección pues es notoria. ¿De acuerdo? Aquí es una fórmula mucho más rebuscada. Sin embargo, ¿vale? Es mucho, mucho más eficiente. Esto es bisección. Aquí nos implica, en términos computacionales, sería una, dos, tres, cuatro, cinco operaciones contra dos, es decir, tres operaciones más. ¿De acuerdo? No es mucho computacionalmente.
De hecho, no es un gran costo computacional. De ahí que de ahí que sea relativamente sencillo y útil utilizarlo, ¿de acuerdo? La idea es exactamente la misma. El trabajo de bisección y de regla falsa es exactamente el mismo. La única diferencia es cómo elegimos al candidato, ¿vale? Es decir, cómo elegimos al C, que va a ser nuestro candidato para hacer la nueva raíz. ¿De acuerdo? Más o menos. ¿Dudas? Dígame. Ah, sí, yo tengo una duda con respecto a, entonces la recta debe de pasar por el punto, pero cuando y es igual a cero y x es igual a c, A ¿sí? ver, más o menos. La idea es, cuando nosotros trazamos la línea recta, como un punto está en la parte positiva y otro punto está en la parte negativa, forzosamente va a cortar al eje horizontal. La pregunta es, ¿dónde lo corta? Ah, lo corta en el punto donde lleva al cero. ¿Y cuál es el valor de x? No lo sé. Ah, ok, sí. ¿Cómo lo calculo? Así, así lo calculamos. Por eso es que tiene esta fórmula. ¿Para qué nos sirve calcular el punto donde esa línea recta corta al eje horizontal? Para identificar el valor. Para identificar el candidato a hacer la raíz. No es la raíz, pero se le parece. ¿De acuerdo? En el método de punto medio, ¿qué hacíamos? Teníamos, igual, voy a hacer un diagrama por aquí. Teníamos nuestro punto por acá, A, por acá está B. Y decíamos, bueno, ¿quién es el candidato? Pues el que está a la mitad. No es la raíz, pero pues es un buen candidato. Y entonces decíamos, ah, pues ¿sabes qué? Este C va a cancelar a B. Y ahora, ¿quién es nuestro nuevo candidato? La mitad. Este C. Ah, pues este cancela acá. Y entonces ahora, ¿quién es el nuevo candidato? Y nos íbamos aproximando, ¿de acuerdo? Aquí la idea es la misma, ¿vale? Ya calculamos este valor C, ¿de acuerdo? Va a cancelar a B y vamos a trazar una nueva línea recta. Digamos que la nueva línea recta se comporta así más o menos. Ah, ahora corta en este punto. Ah, perfecto. Este punto quedaría acá y por lo tanto se cancela. Y lo que sucede es que conforme nosotros nos vamos aproximando a la función con nuevos candidatos, se aproxima mucho más rápido porque las funciones tienden a parecerse en intervalos muy pequeños a rectas. Entonces, esto es lo que estamos haciendo, identificando el nuevo candidato a raíz. ¿De acuerdo? Ya no por punto medio, sino trazando una recta y viendo dónde corta el eje horizontal. ¿Vale? Más o menos. Sí, entonces se puede sacar, digamos, el valor de C o aproximarnos al valor de la raíz con ambos métodos. O sea, es que son métodos distintos. ¿Vale? Pero hacen lo mismo. Lo que estamos haciendo son diferentes formas de calcular lo mismo. Estamos buscando raíces. ¿Vale? A ver. ¿Qué es esto? No, este no es de ustedes. Abramos nuestros libros, ¿de acuerdo? A ver, métodos numéricos en nuevo plan, libros. Acá está. Ah, un número 77. Ay, no se movió. 77. Ay, quién sabe dónde terminamos. Bueno, está bien. Ah, bueno, me pasé tantito. Ahí está. 56. Miren, casi latino. Ok. Dice, por ejemplo, este es el método de bisección, ¿de acuerdo?
En el método de bisección, vamos a llevárnoslo a Excel. ¿Vale? Dejen abro una pantalla de Excel para recordar más o menos cómo lo hacíamos. Es que no quiero hacer los cálculos a mano porque si no nos tardamos mucho. ¿De acuerdo? Ok. Déjenme, me acerco un poco más para que lo podamos ver mejor. No, ¿qué estoy haciendo? Acá, más. Ahí está. Entonces, este era N, este era A, este era B, este era C y este es F. ¿Se acuerdan? Ok. En este caso estamos en la iteración 0 y vamos a trabajar con el ejercicio. Déjenlo, lo amplío porque si no, no se va a ver. Aquí vamos a trabajar con el 3. Se encuentra la quinta iteración por el método de bisección de esto entre 2 y 3. Pues, quién sabe si funcione, pero entonces aquí es 2. No sé por qué puso un 1, nadie lo vio. 2, 3. Y aquí esto es f de A, f de B y f de C. ¿De acuerdo? Ok, f de A, la función es x al cubo menos 2x cuadrada seno de x. Entonces esto es potencia. Este al cubo, ¿sale? Menos 2 por este, por el seno de qué? Por el seno del valor. Ah, pues por el seno de este. Ahí está. Escribirlo así, pues me permite copiar y pegar. Esto no va a funcionar. Sí, luego no me gusta este libro. Porque se le van las cabras muy fácil. Menos 1. Ahí debe de funcionar. Nada más estoy cambiando un poco la función. No es exactamente el ejercicio, ¿de acuerdo? Pero ahí está. Ok, esto va a funcionar. Entonces, sé quién es. C se calcula como. Mándeme. Ah, era el punto medio de A y B. Exacto, entonces es A más B sobre 2. ¿De acuerdo? Y ahí se calcula y por lo tanto, este sería su aproximación. Y entonces aquí diríamos, ¿sabes qué? Pues ahora este sería este valor. ¿Vale? Este vale 1. Este se conserva. ¿Vale? Ahora el nuevo C va a ser 2.25 y obtenemos estos. ¿De acuerdo? Ah, pues en la segunda iteración, este sigue siendo este. Ahora este es el de acá, ¿de acuerdo? Este es el punto medio. Evaluamos la función y nos da esto. Y así nos iríamos repitiendo, calculando puntos medios. Bien. Esto que hicimos aquí arriba fue bisección. Ahora, falta regla. Bueno, aquí en el método de bisección tendríamos que continuar y ver cuando llegamos y alcanzamos la tolerancia. Falsa regla trabaja exactamente igual. Igual. Solamente la diferencia es cómo calculamos a C. Es la única diferencia. ¿Cómo se calcula? Pues para eso nos esforzamos mucho tratando de encontrarle el pies a la fórmula. La idea es que vamos a calcular este punto a través de estos dos puntos que ya conocemos. ¿Por qué los conocemos? Porque aquí está A y aquí está f de A, aquí está B y aquí está f de B. ¿Cuál es el valor de este punto para la recta que se forma? Ah, pues aquí está la fórmula, es A por f de B menos B por f de A entre f de B menos f de A. Entonces, si nos aprendimos la fórmula es que es muy simétrica, es A por f de B menos B por f de A. Es como que cruzar estos valores entre f de B menos f de A. ¿De acuerdo? A por f de B menos B por f de A entre f de B menos f de A. Este valor es muy diferente a este. ¿De acuerdo?
pero hace exactamente lo mismo. Busca una raíz. Y aquí sí cambia, porque aquí este es negativo. Entonces aquí diríamos, no, ¿sabes qué? Ahora este está aquí, ¿vale? Este está acá, se conserva, ¿de acuerdo? Y para calcular f de c necesito calcular estos dos valores. Y entonces sí, repetimos la fórmula, control C, control V. Me dice que es este nuevo valor, ¿vale? Y me da menos 0.11, ¿de acuerdo? Y si nosotros vamos repitiendo el proceso, vamos a ir calculando nuevamente estos valores. Mándeme. Disculpe, profe, ¿por qué en este caso el C generado se va a A? Porque no es posible que se vaya a B, ¿verdad? Es que no entendí muy bien eso. ¿Cómo decidimos en bisección a quién sustituye? Por el signo de f de C, ¿Con quién? de la función de C. A ver, acá lo estoy resaltando. ¿Con quién? ¿Con quién lo comparamos? No recuerdo, profe. Se compara con este y con este. Con estos dos se va a comparar, ¿de acuerdo? Ahí. ¿Cuál de los dos tiene el mismo signo? F de C y F de B. F de B. Entonces, C entra a sustituir a B. C entra a sustituir a B. Ok. Aquí Entonces, con el... Dime, te escucho. Sí, ok. Entonces, con la función que tenga el mismo signo, bueno, f de c con la función que tenga el mismo signo de A o B se va a sustituir en el C generado entre A y B. ¿Sí me explico, no? Sí. El C entra a sustituir al valor de A o B dependiendo de cuál sea el resultado de sus funciones. Ok, sí, pero es que no lo recordaba. Muchas gracias. Ok. Ya que recordamos eso, el método de bisección y el método de falsa regla son iguales. Exactamente lo mismo. La única diferencia es cómo calculamos AC. ¿De acuerdo? Aquí el siguiente paso, igual, entra a sustituir a A. Entonces aquí va este. Aquí va este. Aquí en principio los evaluamos y nos da este valor. Recordando la fórmula, es que A por F de B menos B por F de A, ¿vale? Entre F de B menos F de A. ¿De acuerdo? Control C, control V. Sigue siendo negativo, pero ya nos dio dos cifras decimales. ¿De acuerdo? Ya tenemos una mejor aproximación. En este método sí no va a ser la diferencia entre las raíces. No se puede aplicar. Se va a ver la tolerancia con el valor de la función. ¿De acuerdo? Porque no nos genera un intervalo que se vaya reduciendo. Aquí sí va a tener que ser una diferencia entre la tolerancia. ¿De acuerdo? ¿Sale? Y podemos continuar. Tercer paso. ¿Sale? En este caso, este va a ser el de acá. ¿De acuerdo? Este va a ser este. Control C, control V. Calculamos este nuevo valor. ¿De acuerdo? Y ya sabemos que es 2.02 probablemente. De ahí no creo que vaya a pasar a 0.3. Converge mucho más rápido que el método de bisección. Falsa regla en general converge mucho más rápido. ¿De acuerdo? Más o menos, ¿dudas? Profe, entonces, todos los métodos para encontrar raíces, bueno, todos los métodos numéricos para encontrar raíces con las suficientes iteraciones
llegan al mismo punto dada una misma función. Sí, y no. A ver. Hagamos una función así medio rara. Total, no tenemos nada que hacer. Opciones, tamaño de letra. Voy a agrandarlo un poco. Ahí está. Para que todo lo veamos mejor. Digamos que tenemos x por seno de x. Ahí está. Más, ¿qué será? Más x elevado a la 0.5. Ahí está. Ok. Los métodos que hemos estado trabajando ahorita, ¿de acuerdo? Por ejemplo, si nosotros dijéramos, ya investigué y hay una raíz entre 5, entre 4 y 8, ¿les parece? Si nosotros buscamos un resultado entre 4 y 8, pues nos va a decir que es el 5 punto y algo. El método de bisección y el método de regla falsa van a llegar al mismo resultado. ¿De acuerdo? Vamos a ver, bueno, estos métodos que estamos viendo ahorita se llaman métodos cerrados. ¿De acuerdo? Porque tú agarras y siempre va a existir la solución, ¿sale? Y siempre va a estar encerrada en el intervalo que dijiste que ibas a ocupar. ¿De acuerdo? Aquí el detalle es que, por ejemplo, si nosotros decimos, utilicemos el intervalo 4 y ya vi que es un número negativo y descubrí que en el 13 hay un número positivo, ¿sale? El método de bisección y el de falsa regla no necesariamente van a llegar al mismo lugar, ¿de acuerdo? ¿Vale? El de falsa regla probablemente te encontraría esta raíz y el método de bisección, creo que en esta ocasión sí te encontraría esta raíz por la división. Pero va a haber casos donde si tú tienes más de una raíz encerrada, puede ser que lleguen a raíces diferentes. Eso es una. Y otros métodos, ¿vale? Que no son cerrados. Si tú decides iniciar en 4, probablemente te encuentres la raíz que está fuera del intervalo que tú estabas buscando. Si tomamos el intervalo 4, 8 y decimos quiero la raíz en 6 e inicias en 4, algunos te van a encontrar la raíz que está acá o algunos te van a encontrar la raíz que está acá. ¿De acuerdo? Entonces, dependiendo del método, nos va a dar algún tipo de raíz. Lo único que te aseguran los métodos que estamos utilizando es que tú vas a encontrar forzosamente una raíz dentro del intervalo que has indicado, siempre y cuando la función sea continua y pues tengan signos diferentes. ¿De acuerdo? Porque eso no lo garantiza el teorema del valor medio. ¿Vale? Tú vas a encontrar una raíz dentro del intervalo. Si hay varias raíces, vas a localizar una de ellas. ¿De acuerdo? Los métodos iterativos no son cerrados, son abiertos y eso no te garantiza dónde va a estar la raíz. Por un lado, no siempre puedes garantizar dónde va a quedar la raíz y por otra parte, no puedes garantizar la convergencia. Puede suceder que diverjan estos métodos. Por ejemplo, ¿qué pasa si agarra el método, lo evalúas y te dice que el siguiente candidato está en -8? Pues como que tienes aquí una raíz y si te marca que el siguiente candidato es -8, por ser un método abierto, pues ya no converge el modelo porque no puedes evaluar el -8. ¿Más o menos? ¿Dudas? Espero poder haber respondido a su pregunta, ¿de acuerdo? Sí, gracias.